Un saludo especial para todos. En nombre de la 23ª edición de Cátedra Europa, le damos una muy cordial bienvenida a la conferencia 14ª edición del Simposio de Ciudades Europeas y Latinoamericanas. Les recordamos a los asistentes en la ciudad de Barranquilla que durante nuestros eventos podrán disfrutar de la gastronomía española, ofrecida por Dunor ingresando a la tienda Unginorte. A continuación, los dejamos con Alexander Niño y Andrés Caballero, quienes estarán acompañando la sesión y presentarán a nuestros invitados durante esta jornada. E invitamos a todos los participantes a interactuar dejando sus preguntas o comentarios por el chat que encuentran al costado derecho haciendo clic en el signo de interrogación. Sean todos muy bienvenidos. Sí, buenos días. ¿Cómo se encuentran todos? Estamos aquí listos a comenzar nuestra cátedra. Voy a compartir aquí si se alcanza, si tenemos imagen ahí. ¿Me confirman, por favor? Correcto, así es. Bueno, muchas gracias. Sí, como bien presentaba Vanessa, estamos comenzando nuestra 14ª versión del Simposio de Ciudades Europeas y Latinoamericanas, Estrategias Internacionales del Paisaje, como hemos caracterizado y denominado este encuentro. Hoy contaremos con 4 conferencistas invitados, la doctora Marta Fajardo, el magíster Carlos Abogal, el doctor Florian Koch y el arquitecto y magíster Gualberto Vadillo. En nuestro 14º Simposio de Ciudades Europeas y Latinoamericanas viene en esta oportunidad pues, reflexiones alrededor del paisaje y las ciudades inteligentes, los Smart Cities. Es importante mencionar que en estos momentos, en esta 14ª versión, que dio origen a esta secuencia que se repite permanentemente cada año y año en la Cátedra de Europa, este simposio dio origen a la maestría en urbanismo y desarrollo territorial que abre su 11ª cohorte para el año 2021 en estos momentos. Tiene abiertas sus inscripciones. Los coordinadores de este evento en esta oportunidad hemos sido el geógrafo y doctor Andrés Caballero y quien les habla, Alexander Niño. A continuación, entonces, hará una breve presentación de la introducción a las estrategias internacionales de paisaje a cargo del geógrafo y compañero de trabajo Andrés Caballero. Muy buenos días, Andrés, adelante. Buenos días, Alexander, buenos días a todos. Bueno, pues en primer lugar voy a compartir también una presentación, una breve presentación sobre la línea que va a articular las presentaciones de nuestros invitados hoy, que es, por supuesto, las estrategias internacionales de paisaje. ¿Se ve bien? Sí. Sí, bien. Se ve. Entonces, bueno, en primer lugar, si vamos a hablar de documentos y estrategias internacionales de paisaje, debemos de mencionar como primera iniciativa el Convenio Europeo del Paisaje. El Convenio Europeo del Paisaje data del año 2000 y su importancia radica en que fue una de las primeras iniciativas que consiguió consensuar de manera internacional, en primer lugar en el contexto europeo, intereses de muchos investigadores que en décadas anteriores habían estado mucho discutiendo sobre el concepto de paisaje, sobre la metodología a seguir. Por fin, en el año 2000, como digo, se consigue articular una definición que es ratificada, tanto esta definición, por supuesto, como el convenio en general, por la mayoría de los países europeos. No solo la mayoría de los países europeos, sino que este convenio, además, ha dado lugar a su expansión a otros contextos geográficos, como veremos a continuación, con la Estrategia Latinoamericana del Paisaje e incluso la Carta Colombiana del Paisaje. La definición a la que me refería es la que dice que por paisaje se entenderá cualquier parte del territorio tal como lo percibe la población. Y quería pararme un poco en esta definición porque, pues como decía antes, ha sido muy discutida
y su consenso implica además una serie de metodologías asociadas a la coherencia que es necesaria tener en los estudios que adquieran a esta definición. Es decir, he marcado ahí dos o tres palabras. En primer lugar, territorio. Si ha habido tanta discusión sobre la definición es porque no es gratuita. Utilizar ciertas palabras nos obliga a realizar metodologías particulares. Utilizar la palabra territorio nos está obligando, pues, como espacio dominado, a ejercer ese dominio a través de la planificación y de la gestión, y al mismo tiempo incluir en esa definición, eso que ahí pongo en subrayado, percepción de la población, nos está obligando también a hacer consultas públicas, es decir, a llevar a cabo mecanismos de participación pública. Estas son consecuencias importantes, como veremos a continuación y como nos presentarán nuestros invitados con experiencias y casos más particulares. Como decía antes, a continuación surgen otros documentos, otras iniciativas como la Carta Colombiana del Paisaje, la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje, sobre la que hablarán más extensamente nuestros invitados. Yo simplemente quería, bueno, pues, que tuviéramos claro que estos documentos, si bien por un lado no son vinculantes en términos legales, son de extrema importancia porque generan directrices que, al ser firmadas de manera voluntaria por los países signatarios, están obligando de manera indirecta a crear leyes que den cumplimiento a estas iniciativas de paisaje. A su vez, por supuesto, estos documentos generan concienciación, generan visibilidad del paisaje como herramienta de estudio y, por tanto, como digo, pues generan nuevas metodologías, como por ejemplo, pongo 2 o 3 ejemplos simplemente, esta iniciativa de la ONU, una de las organizaciones, como todos sabemos, más importantes del mundo, diferentes observatorios del paisaje, como por ejemplo el Observatorio de los Paisajes de Andalucía, que creamos allá por el año 2010 en la Universidad de Granada, el Observatorio de los Paisajes de Sierra Nevada, y aplicando metodologías similares a espacios naturales protegidos, por ejemplo. En definitiva, se trata de herramientas que permiten un seguimiento y un estudio de cuáles son los factores que están interviniendo en la evolución del paisaje y que, por tanto, nos facilitan información de suma importancia para su planificación y su gestión. O, para acabar, el Observatorio del Paisaje del Área Metropolitana de Barranquilla, ya que estamos en la Universidad del Norte, que estamos intentando desarrollar desde hace un par de años, como veis ahí, por ejemplo, con esas fotos de Puerto Colombia, o este muelle de Puerto Colombia. Bueno, la metodología es muy compleja, no se trata ahora de desarrollarla, pero la idea fundamental es, bueno, pues crear una serie de películas de evolución del paisaje que permita intervenir en su planificación y gestión. Esas son las líneas que unen a todos los conferencistas: la Estrategia Latinoamericana del Paisaje, el Convenio Europeo, la Carta Colombiana, y a partir de ahí, pues, bueno, pues cedo la palabra a nuestro siguiente invitado y yo por ahora me despido. Gracias. Muchas gracias, Andrés, muy amable por tu presentación. Entonces, a continuación nos va a acompañar el profesor Gualberto Vadillo. El profesor Gualberto Vadillo nos acompañará con la conferencia Paisaje Urbano, Caribe e Ideas y Metodologías para su análisis. Él es máster en diseño urbano por la Universidad de Barcelona, arquitecto de la Universidad del Atlántico y con estudios avanzados de urbanismo en la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha dirigido proyectos urbanos para diferentes municipios en España, Guinea Ecuatorial y Colombia. Se ha desempeñado como docente de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona y actualmente de la Escuela de Arquitectura, Urbanismo y Diseño en la Universidad del Norte. Ha desarrollado funciones públicas en el área del urbanismo con la Alcaldía y la Curaduría Urbana de Soledad, el Ayuntamiento de Barcelona y como secretario de Planeación del municipio de Galapa. Es autor de diversas publicaciones en arquitectura, paisaje, cultura y espacio público. Profesor Gualberto Vadillo, bienvenido, adelante. Muchas gracias a Alexander. Bueno, como lo habías comentado,
voy a comentar una ponencia sobre paisaje urbano Caribe, ideas metodológicas para su análisis, que más que una ponencia viene siendo un primer testeo de una investigación doctoral en ciudad, territorio y planificación sostenible que vengo realizando, que vengo adelantando, y que por cierto el profesor Andrés Caballero funge como director de este trabajo de investigación. Poco la organización de la charla estará dividida en unos apartados de introducción, estado del arte, alcances, el concepto particular del cual parte la investigación, el por qué, el para qué, el cómo, la metodología, que en este caso es un esbozo inicial, una discusión con los resultados esperados y dos imágenes de conclusión para el entendimiento de lo que hasta este momento significa los avances de la investigación. Bueno, vamos a ver, no sé si se está viendo. Sí, ahí se vio en la primera imagen. Ahora, bueno, entonces, como ya lo había comentado Andrés, partimos del concepto amplio de paisaje, el cual está referido fundamentalmente a la imagen percibida de un área o territorio determinado, ya sea rural, urbano, lacustre, geológico, atmosférico o a una situación combinada de estas, teniendo en cuenta pues que la investigación tiene como principal objetivo el espacio urbano. Hemos hecho una revisión documental de publicaciones importantes que han tocado el tema del paisaje, encabezadas por las investigaciones de Javier Maderuelo o María de Bolós, donde pues resulta una definición del paisaje a través de tres elementos: la complejidad del término en sí, que nos muestra pues lo que es la calidad del objeto, la experiencia que se revisa en cualquier investigación de paisaje, las formas de representación, en segundo lugar, una concepción moderna de cómo el paisaje es un objeto a ser contemplado, y las dos visiones, una global del mundo que tiene que ver con la imagen y el objeto en cuanto a lo que es el proceso de investigación en cualquier línea del paisaje que nosotros querramos revisar, y siempre teniendo como principio ese rol que cumple el hombre como observador externo. Justamente todo esto se recoge de manera muy singular en el Convenio Europeo del Paisaje, en la Convención del año 2000 y revisiones posteriores en los años 2004 y 2008. Entonces de allí pues nos surge una primera aproximación de lo que es el término paisaje urbano como aquella impronta visual y perceptual que resulta de un espacio densamente construido, tal y cual lo persiguen sus habitantes, cuyo carácter es producto pues, de la mezcla de la interacción de factores tangibles e intangibles, ya sean naturales o antrópicos. Hay una serie pues, de investigaciones, porque este concepto de paisaje urbano pues, es relativamente reciente, entre ellas, pues, y una de las más singulares es la realizada por Kevin Lynch, que resulta en el bestseller de La imagen de la ciudad, donde se revisa pues, esa lectura de lo que es la impronta, la imaginabilidad del espacio urbano a través de 5 elementos importantes como la senda, bordes, nodos, sectores e hitos. Y luego también está el libro El paisaje urbano de Gordon Cullen, donde ya comienzan a haber unas aproximaciones metodológicas como la visión serial, y que también un poco se desprende de lo adelantado por los situacionistas franceses como Guy Debord, en el cual pues registran el método de la deriva y del flaneur como un aspecto importante que involucra justamente al observador, al hombre, en esos análisis de paisaje urbano. Luego también hemos tenido la oportunidad de hacer una revisión de otros textos avanzados, por ejemplo, el texto de Pedro Brandao, de La imagen de la ciudad, donde se muestran ya unas estrategias de identidad y de comunicación que involucran a la participación ciudadana
en ese proceso tanto de análisis como de construcción del paisaje, y otros métodos mucho más técnicos como el de Ignacio González, en el cual pues se revisa también unos conceptos, métodos y experiencias de cómo se puede hacer o se pueden encarar este tipo de investigación. Pues, una de las primeras conclusiones que sacamos de esta revisión del estado del arte es que entre la infinidad de formas y tipos de paisajes que se pueden apreciar en el planeta, en este caso el paisaje urbano es aquel que experimenta un mayor grado de consumo, transformación e impacto sobre los recursos y paisajes naturales. Como refuerzo a esta idea de paisaje urbano, pues he traído esta viñeta que nos muestra que el paisaje urbano es un fenómeno físico que se modifica permanentemente a través de la historia y paralelamente con el desarrollo de la ciudad, en cuanto al tipo, forma y estado exterior del paisaje urbano como expresión física de la estructura material del hábitat urbano generada en diversos procesos y por factores a lo largo del tiempo, entre los cuales podemos mencionar los que hacen referencia a la ubicación geográfica, como el clima, las condiciones meteorológicas y el relieve, pues que nos apuntan ya a una primera forma de interpretación. La segunda, procesos biológicos relacionados con el crecimiento y el desarrollo urbano, como son las condiciones de vida, por ejemplo, en el Caribe, los sistemas hidrográficos, el estado de conservación de la flora y de la fauna. Tercer aspecto, como son los procesos urbanos que hacen referencia a la conformación, expansión, ordenamiento y morfologías urbanas. De la planificación, obviamente, resulta la forma urbana y por ende también un elemento de análisis y de identificación de los tipos o unidades de paisaje urbano. El cuarto tiene que ver con los indicadores de calidad del paisaje urbano, tal cual como la metodología o la forma que la expresa el Convenio Europeo del Paisaje a través de la interpretación de los objetivos de calidad paisajística, donde se recogen todos esos elementos constitutivos desde la sección de la calle, que es una de las primeras hallazgos importantes de este proceso de investigación, pero también están los lugares de circulación, encuentro, itinerarios, puntos de referencia, zonas verdes, elementos simbólicos dados ya sea por su valor cultural e histórico, las plazas, lugares conmemorativos, monumentos y otros. Y por una parte están también como elementos de análisis del paisaje urbano los indicadores metabólicos que están referidos a la interacción de las fuerzas a nivel de región y ciudad por el consumo de energía, recursos naturales y producción de residuos que producen contaminación o agentes agresores a ese paisaje urbano resultante. Y por último, no menos importante, como remarcaba Andrés, los indicadores socioeconómicos, culturales y políticos que a través de la historia han ejercido un papel decisivo sobre la expresión física y valores del espacio público y el paisaje urbano. Entonces, después de hacer toda esa revisión, sacamos un concepto sobre lo que es el paisaje urbano caribe, tratar de determinar ese término, lo que plantea una exploración teórica territorial cuya génesis no tiene solamente una lectura, en este caso historiográfica, por la manera como ha evolucionado, sino que suscita también entender diferentes elementos sistémicos, identitarios que dibujan un imaginario alejado de la realidad por quienes lo venden únicamente como un destino turístico, además exótico de sol y playa. En este sentido, el objetivo de esta investigación es medir la calidad del verdadero paisaje urbano resultante, hallando matices comunes que generan tipológicamente las ciudades del Caribe colombiano, valorando sus contrastes étnicos, culturales, políticos, productivos, sociales o ecosistémicos que establecen un panorama más bien ecléctico de ocupación y aproximación espacial. Todo esto obliga a analizar sus orígenes dispares, como todos sabemos, prehispánicos por un lado, coloniales, y el restante construidos bajo débiles procesos de planificación o informalidad, que es un porcentaje bastante alto, evidenciando dinámicas distópicas enquistadas en la región desde la época republicana hasta la actualidad. Las conclusiones y recomendaciones que pretendemos lanzar se argumentarán después de identificar, jerarquizar, tipificar y medir cualitativamente entre las diferentes unidades de paisaje urbano, una en particular consolidada, que ya explicaré más adelante, con el fin de precisar el ADN
y conceptualizar su significado en la contemporaneidad. En este caso, pues estos elementos teóricos o conceptuales de análisis van a ser la identidad, el simbolismo, el imaginario y todos estos elementos distópicos y situaciones que nos hacen determinar aspectos agresores en el paisaje urbano. El porqué de esta investigación, pues hemos entendido después de tener un conocimiento y una vivencia del espacio urbano de todas las ciudades principales y algunas ciudades intermedias y pequeñas del Caribe colombiano, hemos identificado que comparten una fisonomía similar en su objeto, a pesar de estos orígenes variados que ya hemos hablado. Estos condicionan unas siluetas peculiares de ciudad, ya sea por la incidencia del Mar Caribe, como vamos a ver ya en la lección de los casos de estudio, o por diferentes ríos o cuerpos de agua que hacen parte de su estructura urbana. Algunas fortalecidas con dinámicas socioeconómicas propias o derivadas, y también históricamente como las del café, el carbón, la sal, el banano, el petróleo, la industria, últimamente el turismo, y otras por su condición morfológica o patrimonial, conservadas en mejor o peor condición según cada caso. Resaltamos unos aspectos de este porque todas han vivido grandes transformaciones en las últimas décadas que han modificado tanto su morfología y tamaño como su perfil urbano, en detrimento de la conservación de su entorno natural, de los paisajes circundantes forestales, que, tal cual como lo remarcaba también Andrés, con la necesidad de implementar estos observatorios del paisaje en nuestras ciudades, lo que incluye la urbanización en zonas de alto riesgo, que uno de los fenómenos que, aunque se escapa de la manera como hemos acotado esta investigación, también valdría la pena en un futuro encarar una investigación de este tipo. Presentan además unos valores arquitectónicos relevantes, donde el carácter de modernidad convive con la urbanización informal y la arquitectura popular, que todavía no se ha visto sustancialmente sustituida por edificaciones en altura, un hecho que, unido a la tendencia histórica de mantener zonas de transición, garantiza la legibilidad de este paisaje urbano homogéneo con respecto al resto de ciudades importantes del país. En consecuencia, los problemas ambientales comunes a estos núcleos urbanos se deben, como es bien sabido, a que no se concibieron de origen y no se han venido planificando en el tiempo para albergar toda la serie de servicios e infraestructuras que son fundamentales en la sociedad actual. Bueno, por ejemplo, Barranquilla últimamente pues se está poniendo poco al día con esto de la administración, por ejemplo, de las rondas hídricas, de los arroyos y la conexión con el río, pero que además suman grandes problemáticas, entre las cuales podemos mencionar las siguientes. Primero, estos valores estéticos, ambientales y arquitectónicos se han visto bastante degradados en las últimas décadas del siglo XX, lo que ha dejado a las ciudades pues, en una situación de deterioro, como consecuencia del desarrollo económico, aumento de la concentración demográfica, a causa pues, de estos movimientos, pues un poco presionados por las etapas y los procesos de violencia que han experimentado prácticamente todas y en particular las ciudades del Caribe colombiano. Por ejemplo, dentro de estos procesos de agresión están los procesos especulativos de construcción que desembocan en un aumento considerable del volumen de la edificación. Por ejemplo, la sustitución de edificios de carácter tradicional y seguir construyendo con una diferencia de altura considerable, lo que hace que la arquitectura singular y esos elementos identitarios terminen escondidos, ¿no? en lo que viene siendo el desarrollo de las ciudades en los últimos tiempos. Lo que experimenta esa pérdida visual de los hitos arquitectónicos que se van ocultando progresivamente por los inmuebles cada vez de mayor altura. Un aspecto importante también de resaltar es el tráfico intensivo y el aumento de graves problemas para la circulación y el estacionamiento de los vehículos, que ha ganado mucho espacio en la ciudad. Y, por ejemplo, otra consecuencia es la mayor proliferación de actuaciones inadecuadas sobre los espacios públicos, dando lugar a las llamadas plazas duras, que impermeabilizan la superficie urbana en grandes explanadas de adoquines con apenas presencia arbórea. Esto, por ejemplo, aquí tenemos la imagen de lo que es la plaza
de Sincelejo, pero también sucede en Barranquilla con todas estas actuaciones que se han hecho en el centro histórico. Un tercer aspecto es la alteración de las características básicas del paisaje urbano por el uso indebido de materiales, texturas, colores, volúmenes, etcétera, que desvirtúan progresivamente la esencia que radian sus centros históricos. Y un capítulo aparte está la problemática de la publicidad exterior visual, pues que también sin tener un control de cómo se utiliza, de cómo se lleva a cabo, pues terminan opacando las características singulares de nuestros paisajes urbanos. Y en el cuarto punto, el sistema de cableados eléctricos, telefonías y el resto de infraestructuras urbanas como las antenas de telecomunicación, los sistemas de aire acondicionado que agreden la imagen ambiental de estos espacios urbanos, generando una problemática pues no solo pues, estética, sino también de salud y de situaciones de riesgo. Un capítulo aparte que nosotros pues estamos tratando de establecer y la manera de cómo acotarlo es la identificación de estos elementos constitutivos del espacio público como el mobiliario, los cuales pues en una inspección vivencial establecemos que no están integrados a sus entornos culturales y por ejemplo la proliferación de estos elementos sin un proceso de planificación y de validación de su utilidad en el mismo. Y por último, el impacto ambiental y visual causado por escombreras, vertederos incontrolados que surgen en los vacíos urbanos al interior de los núcleos o en mayor proporción en los bordes que coinciden con las transiciones a cuerpos de aguas y las laderas. ¿Para qué encarar un ejercicio de investigación de paisaje urbano? Pues hablar de paisaje urbano, importante establecer que no nos ceñimos simplemente al espacio público, sino a todo lo construido, percibido por la ciudadanía, en este caso, todos estos elementos antropizados que tienen un contacto visual con las personas, con los habitantes, y en este caso caracterizados por una complejidad en todos esos elementos constitutivos, la alta densidad, el crecimiento demográfico y edilicio, por ejemplo, toda la repercusión que tiene la economía que sustenta los sectores secundarios y terciarios, teniendo en cuenta también pues, que en nuestras ciudades el comercio informal siempre, ha venido ganando terreno sin ningún control. Resaltar la importancia también de la percepción de la población como uno de los pilares básicos en el enfoque paisajístico, entendiendo esta percepción de la población no solo como una visión del modelo de ciudad, sino en un sentido más amplio, contemplando todos los sentidos, su conocimiento objetivo, la empatía y todos esos aportes desde el conocimiento y desde la vivencia. También para generar información muy valiosa que puede servir a cualquiera equipos de planificación de la actuación urbanística, generando pues un conocimiento tanto de la percepción del espacio urbano actual y de las futuras actuaciones que con ello permitirían un desarrollo urbano más eficaz y eficiente. Entender y comprender las principales relaciones entre las distintas variables naturales y antrópicas del paisaje urbano necesarias para diseñar una trama urbana más accesible, cómoda, funcional, segura y sostenible, tal cual como nosotros ya lo implementaremos en términos de la metodología. Y reconocer el papel de la sociedad civil y la importancia de los incentivos al sector privado para la mejora y recualificación de ese paisaje urbano. Poco para explicar rápidamente del cómo. Nosotros vamos a hacer un análisis primero en el establecimiento de una tipología de unidad de paisaje, que en este caso es la coincidente con los tejidos intraurbanos compactos y complejos, descartando ámbitos disfuncionales y bordes discontinuos perurbanos o informales, no alineados con los objetivos de calidad paisajística definidos en el alcance de la investigación. Esto pues concentrando también y acotando en la definición y la identificación de grandes ejes urbanos al interior de la ciudad o itinerarios urbanos singulares. Se hará bajo 3 componentes, dados por esa decidida intención de analizar el paisaje urbano desde la sección urbana, como son el plano horizontal o plano de suelo, todo el soporte y los elementos que están contenidos en él, el plano vertical o plano del paramento, que tiene que ver más que todo con lo privado, aunque hay algunos aspectos públicos que también se pueden
controlar en ese soporte, donde está la arquitectura, donde están algunos elementos también determinantes en la definición del paisaje urbano. Y el espacio contenido de aire, en el cual pues se termina de organizar algunos elementos del paisaje urbano, pero que al final no tienen tanta repercusión como ese paisaje vertical de nivel de zócalo, que es el de intercambio con la comunidad. Y ese análisis se hará también a través de 3 escalas, una panorámica, una escénica y una de detalle, en el cual tratamos aquí en estas imágenes un poco explicar esa relación que tiene la utilización a nivel general del paisaje con una utilización ya mucho más particular de los grupos y luego la interacción con cada uno de esos elementos constitutivos del espacio público y del paisaje urbano que podemos identificar a manera de inventario. Bueno, ese cómo pues también nos llegó a decidir cuáles iban a ser los espacios objetivos para poder analizar esos elementos del paisaje urbano. Hemos decidido trabajar en las 6 capitales importantes del Caribe colombiano, entre ellas Barranquilla, y hemos definido, por ejemplo, en Barranquilla el eje del Paseo Bolívar, la carrera 54, que es la que recoge todo este crecimiento y están allí pegados los barrios Centro Histórico, el barrio Abajo y el barrio El Prado. La carrera 46 como un eje pues, donde se interpreta la comunicación y la calle 72 y el Gran Malecón. Luego hacemos pues, un recorrido con ese resto de ejes establecidos en las demás ciudades, en Cartagena la avenida Blas de Lezo, Santa Marta la carrera primera, en Montería la avenida primera, Sincelejo un itinerario entre la calle 19 y calle 28, en Valledupar la carrera cuarta y en Riohacha la calle primera. Yo creo que por temas de tiempo voy a saltar pues la explicación de esta propuesta metodológica, aunque era una de los objetivos principales de esta ponencia, pero que después voy a compartir con los otros invitados para recibir de ellos su retroalimentación y poder seguir afinando esta metodología pues, que hemos consensuado en el proceso de investigación. Planteamos rápidamente 3 preguntas de investigación, que son por qué limitarnos a reconocer el papel del espacio público como un facilitador de la función social, económico de la ciudad, cuando ese papel realmente pertenece al paisaje urbano. ¿Por qué el derecho a la ciudad parece agotado en el espacio público cuando hay unos elementos de control que están en lo privado que hacen del paisaje urbano mejor o peor? ¿Y acaso la propiedad privada no está también implicada en la mejora de la calidad de la ciudad, su imagen y en la promoción de un sentido de pertenencia y orgullo de ciudad? Pasamos entonces a estas 2 imágenes de conclusiones. La primera es cómo nosotros visualizamos la situación actual del paisaje urbano y hacemos esta apología tratada de esta infografía de David Juárez, donde el paisaje urbano termina siendo la definición como se ve en este tablero de monopolio, que nos sigue, nos guía y prácticamente es el resultado de los intereses particulares y económicos de todos los actores que pues están en la ciudad, y que esta es la imagen como esa utopía del paisaje urbano que no estamos seguros que se vaya a realizar, pero que todo tiende a pensar de que este es el ideario del paisaje urbano, el cual también tendría unos graves inconvenientes en cuanto a la espontaneidad y la configuración de las personas en torno en el desarrollo de ese paisaje urbano resultante de nuestras ciudades. Gracias, Alexander. Muchísimas gracias, profesor Gualberto, muy amable por tu presentación, y bueno, tendremos más adelante, esperemos, oportunidad de hacerte algunas preguntas y discutir algunas cosas. A continuación nos expondrá la arquitecta Marta Fajardo su conferencia Lali, Red de Redes en Latinoamérica.
La arquitecta Marta Fajardo es urbanista colombiana con maestría en diseño del paisaje y receptora del grado honoris causa como doctora en letras de la Universidad de Sheffield, Inglaterra. Actualmente se desempeña como gerente del Grupo Verde Limitada, firma colombiana de urbanismo ambiental, arquitectura del paisaje y diseño urbano. Es expresidenta y miembro de la Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas, IFLA, la organización de profesionales globales que representa a todos los arquitectos del paisaje. Es cofundadora y directora de la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje LALI. Es cofundadora, expresidente y miembro honorario de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Paisajistas y miembro de la Junta Directiva del Nature of Cities, una plataforma internacional para el diálogo transdisciplinario de soluciones sostenibles urbanas. Doctora Marta, muy buenos días. Por favor, adelante, es todo tuyo el micrófono. Bueno, muchísimas gracias a la Cátedra Europa, a la Universidad del Norte, a Alexander Andrés Caballero por esta invitación. Les agradecería si me dejan compartir mi pantalla, por favor, al organizador para poder montar mi presentación. Gracias. ¿Están viendo la pantalla? Sí, ahí tenemos imagen. Bueno, muchas gracias. Voy a programar los 20 minutos. No podemos desconocer esta crisis global que nos está atacando. El COVID-19 trajo ondas de choque en todo el mundo, creando desafíos sin precedentes, no solamente para nuestra sociedad, como para toda esta conectividad, esta interconexión entre nosotros y el planeta. Son tiempos extraordinarios que también nos brindan una oportunidad para el cambio y para reconsiderar cómo diseñamos territorios resilientes, verdes, sostenibles, inclusivos, y cómo desde el paisaje se hace evidente la importancia de entender, como nos lo mostraba el profesor anterior, el paisaje como una forma de urbanismo. La pandemia ha puesto el foco en la necesidad de ciudades en las que las personas y su salud, aunado a la naturaleza, sean el centro del diseño. Diciendo esta introducción a la crisis que vivimos, el mundo está ansio de iniciativas que parten del paisaje. Hemos trabajado integralmente con nuestros colegas europeos en la visión de iniciativas que van desde lo regional, lo local, a lo puntual. Y como dice David Maddox en Nature of Cities, las iniciativas del paisaje son fundamentales para crear los territorios, las ciudades con los atributos que todos necesitamos: resiliencia, salud, sostenibilidad, habitabilidad y justicia. También las iniciativas de paisaje son esas herramientas necesarias para traducir la magia alquímica y los valores del paisaje a las múltiples y diversas escalas en conversaciones cotidianas, no solamente sobre diseño, como sobre el uso, pero también sobre el derecho, es decir, la ley, porque mientras no tengamos en la ley el tema del derecho al paisaje, el paisaje como ley de país, como leyes o decretos inmersos en los POTs, no vamos a solucionar este problema de la pérdida de identidad de paisaje. Cuando Andrés me pidió que
presentara cómo lo estamos haciendo en Latinoamérica, les dije que básicamente Latinoamérica trabaja a través de redes del conocimiento que nos hemos unido, redes que son desde la sociedad civil, ONGs, academia, gremios, instituciones, políticos, porque en ese nicho estamos trabajando actualmente para el reconocimiento del paisaje o el derecho al paisaje. Y todo esto lo tenemos integrado con Europa. Nuestra inspiración nació del Convenio Europeo del Paisaje. Desde el año 2004, durante 4 años seguidos, a través de Maguelone du Japon, la secretaria ejecutiva del Convenio Europeo del Paisaje, comenzamos a ser parte integral de ese movimiento europeo. Conocimos de primera mano a través de los talleres, de las múltiples reuniones que se hacían lideradas por el Consejo de Europa, todas estas bondades del Convenio Europeo. Y comenzamos por pensar a través de la Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas cómo podíamos tener un convenio global. En el año 2011 nos invitó UNESCO y fuimos a París para tratar este tema de un convenio latinoamericano del paisaje, pero desafortunadamente por temas políticos, temas de costos, UNESCO a la final, después de 3 grandes reuniones hasta el año 2012, nos recomendó que trabajáramos desde las regiones. Y comienza un trabajo desde las regiones a través de cartas de paisaje. Cartas de paisaje que van más allá de un mero documento, y aparece la Carta de Nueva Zelanda, la Carta Australiana, la Carta de Paisaje del África, la Carta Canadiense de Paisaje y la de Latinoamérica, que fundamentalmente nace desde el gremio de los arquitectos paisajistas, pero que en menos de 8 años se le han unido lo que les contaba, muchos académicos, muchas instituciones. Y nos hemos convertido en una red de redes para compartir ideas diversas, transformadoras. Trabajamos a través de los nodos, hacemos muchos eventos y tenemos una serie de convenios y alianzas que presentaré más adelante. Todo esto de forma transversal, transdisciplinaria y horizontal, trabajando no solamente desde lo global, lo regional, como también y mucho más desde lo local, el paisaje cotidiano, el paisaje ancestral, el paisaje del día a día, que es básicamente donde permanece la mayor parte de nuestra población. Y este Medellín donde hoy me encuentro fue el que nos abrió las puertas en un evento monumental, 580 personas, firmamos la declaratoria de la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje, 18 países, y tuvimos como madrina y padrino a Maguelone du Japon, la secretaria del Convenio Europeo, y como padrino a Pere Sala y Martí del Observatorio del Paisaje de Cataluña. La declaración de la iniciativa es una llamada a la acción en la que presentamos que el paisaje es un recurso excepcional y frágil, es el crisol intangible de las comunidades latinoamericanas, es un bien cultural, es un valor de referencia por esa memoria ancestral llena de significados, pero también es un derecho que todos los humanos deben disfrutar, pero que genera compromisos y responsabilidades. Comenzamos
con las cartas de paisaje, 12 países, Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay, Venezuela y Paraguay, suscribimos las cartas de paisaje. Son apenas un inicio estas cartas, porque no son vinculantes, son documentos que crean principios ordenadores de paisaje, crean directrices, dan luces, y tal vez hay 3 cartas que han avanzado más allá de lo que fueron estos primeros documentos, como son la de Ecuador, la de Brasil y la de Colombia, que creo Carlos va a hablar sobre ella. Además, adicionalmente definimos qué es paisaje. Para nosotros en la LALI, el paisaje se define como un espacio-tiempo resultado de factores naturales y humanos, tangibles e intangibles, que al ser percibido y modelado por la gente, refleja la diversidad de culturas. Esta fue la primera carta que fue pionera, la Carta Colombiana, primera que sale como parte del movimiento de la iniciativa del paisaje. También hacemos una fuerza especial en que hay un paisaje en particular que es singular, dinámico, complejo, funcional y que tiene cuerpo y alma, al que llamamos el paisaje de la gente, el paisaje latinoamericano. Nuestra iniciativa, como les decía, parte del gremio de los arquitectos paisajistas, pero se abrió a biólogos, ecologistas, geógrafos, urbanistas, periodistas, abogados, líderes comunales, campesinos, cultivadores de café, de caña, porque el reconocimiento, la valoración y la protección, gestión del paisaje son fundamentalmente multidisciplinarios y la diversidad de nuestro colectivo ronda este hecho. Nace en el 2011, se empieza a consolidar en el 2012, en el 13 y el 14 aplicamos a un plan de acción con toda una serie de estrategias y de lineamientos. Se fortalece entre el 2015 y el 2016, promueve pactos que anunciaré y vamos hacia la resiliencia y hacia un convenio latinoamericano del paisaje. En tiempos de respuesta a esta pandemia, el paisaje como una construcción social que Joan Nogué nos enseñó, requiere de un marco jurídico que plasme los derechos y deberes que deben ser gestionados políticamente y con responsabilidad social. E inspirados en el libro El derecho al paisaje, se conceptualiza la naturaleza integral del derecho al paisaje, que tiene y está montado en todos estos beneficios de salud, bienestar espiritual y psicológico, bienestar económico y político, manejo de la gestión sostenible de los recursos y la salvaguarda de la salud del ecosistema. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de redes. Redes del conocimiento que interactúan entre sí, nodos, el nodo de las buenas prácticas, publicaciones, culturas ancestrales de los niños, relaciones internacionales, catálogos, educación, gestión política y agroproductivo. Y esto relacionado con las campañas, con las cartas de paisaje, en un proceso de co-creación, en que escuchamos, estructuramos a través de los nodos, conectamos, alimentamos, compartimos, colaboramos e irradiamos cada uno de estos nodos y de sus trabajos. Y aquí presentaré muy rápidamente cada uno de estos nodos
en su relación, cada uno es independiente, pero todos trabajan de forma horizontal y compartida. El objetivo es la salvaguarda del paisaje latinoamericano. En comunicación tenemos toda una serie de plataformas, redes que nos ayudan a conectar a la comunidad latinoamericana, a conectarnos también con el resto del mundo. Las buenas prácticas, como anotaba el profesor, es importantísimo demostrar esas buenas prácticas en el paisaje urbano, en el paisaje rural, en los proyectos de infraestructura que se van a venir post-COVID. Y este nodo hace concursos cada 2 años, se demuestran las buenas prácticas. El último fue en soluciones basadas en la naturaleza, proyectos que muestran la fuerza del enfoque paisaje, ofreciendo una base teórica de cómo diseñar y construir estas ciudades que queremos resilientes y biodiversas, y cómo mejorar el bienestar humano. En el caso del nodo de la gestión política, avalado por abogados representativos de toda la América Latina, abogados especializados en el tema paisaje y en la gestión política del paisaje, estamos trabajando por las leyes locales, las leyes nacionales, los decretos de paisaje, pero también en un documento hacia un convenio del paisaje, borrador que la Red Argentina del Paisaje con la Corporación de Chile y la Academia Mexicana y la Diego Trujillo, Procurador Ambiental de Colombia, han venido armando documento que ya tuvo una apertura de un borrador, está en proceso de participación. Invito a todos ustedes los que quieran hacer parte de este movimiento abierto, plural, de co-creación, a estructurar, a tener una reflexión en cómo construimos un acuerdo hacia un convenio latinoamericano del paisaje. Estos son los afiches que están montados en un sistema de inteligencia artificial. Estamos evaluando cuánto nos llega, qué tipo de temas se trabajan, codificando toda esta información para después tener un borrador de borradores y empezar a socializarlo con las entidades del Estado y con los gobiernos. Uno de los clústeres que más nos ha dado esperanza de un futuro es el clúster de los niños, porque es a los niños donde tenemos que ver el territorio, cómo lo ven los niños, qué le estamos dejando a los niños en cuanto a estos paisajes cotidianos. Hemos hecho concursos, el primero fue antes de la pandemia, mapeando mi microterritorio, 180 participantes de toda América Latina a través de las escuelas públicas y colegios privados. Los niños mostraban su microespacio. Ahora, a raíz de la pandemia y como los niños estuvieron tan encerrados, hicimos otra convocatoria. Si usted, niño o adolescente, quisiera ser alcalde, ¿cómo sería su calle? Y estamos pidiendo que hagan un video y luego decodificamos toda esta información para mandársela a los alcaldes de municipios, ciudades, y a través de ICLEI estamos haciendo toda una serie de sinergia. En catálogos, cuando el profesor estaba mostrando ese análisis, tenemos un nodo que trabaja y cataloga, estudia los paisajes, porque es importante preguntarse, ¿qué paisaje tenemos? ¿Qué paisaje queremos? Pero para poder saber, pues hay que tener unas metodologías, y parte de esto ha sido la inspiración
que aunque vamos, lo hemos hecho de forma diferente, pero la inspiración ha sido los catálogos del Observatorio del Paisaje de Cataluña y con la Universidad de Córdoba, Lucas Pérez, quien ha hecho una serie de innovaciones en los catálogos urbanos. El nodo de relaciones internacionales, se han hecho acuerdos por toda América Latina, acuerdos que lo que hacen es crear sinergias. Especialmente firmamos uno hace 3 semanas con Mercociudades, 358 ciudades de Sudamérica, y vamos a trabajar en el tema de la ley del paisaje, en el tema de las buenas prácticas. Están colaborando en la convocatoria de los niños. Y no podríamos dejar algo que es fundamental y transversal en nuestra iniciativa, que son los paisajes ancestrales. Tenemos charlas todos los jueves. Tenemos un proyecto ligado con Europa 2020, soluciones basadas en la naturaleza, con mi alma mater, la Universidad de Sheffield, con Nexus Horizon 2020. Eventos continuamente, ahora de carácter virtual, y continuamos ya próximos a cerrar pactos por la salvaguarda del paisaje. Gobernadores, alcaldes, este fue el pacto por el paisaje cafetero en mi tierra, yo soy del Quindío, con el procurador de la nación, todos dijimos un nuevo contrato social donde todos ponemos, donde el generador de vida es ese paisaje transversal quindiano. Y ahora estamos en el proyecto del derecho al paisaje. Y quiero cerrar diciendo que, aunque estábamos todos encerrados, desde la ventana comenzamos a expresar, a buscar, a reinventarnos. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos colaborar? Y con la Universidad Católica de Córdoba convocamos a un concurso, El paisaje a través de mi ventana. Pensamos que iban a ser 120 personas, a la final 480 de 38 países. El objetivo fue, en esa condición de aislamiento, en esa crisis, ¿qué quería demostrar la gente? Y fue espectacular, porque estamos en mora de publicación de un libro que va a mostrar, y que los invito a que entren a nuestras redes y los tengan. Y también, como respuesta al COVID, una serie de proyectos y de actividades que van ligadas de esta nueva normalidad, tema que trataremos en el 8º foro LALE virtual en el marco de la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje. Y termino diciendo, todo es paisaje, todo es paisaje, es una campaña de la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje que muestra, ¿lo ves? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marta, por tu excelente intervención. Esperemos, como le decía al anterior conferencista, tener la oportunidad ahorita de conversar alrededor de este interesantísimo tema que nos acabas de presentar. A continuación, nos acompañará el arquitecto Carlos Eduardo Sabogal, quien nos presentará la conferencia La Carta Colombiana del Paisaje,
el lenguaje del paisaje como articulador del territorio. Es arquitecto de la Pontificia Universidad Javeriana, máster en Arquitectura del Paisaje de la Universidad Politécnica de Cataluña, vicepresidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Paisajistas, asociación miembro de la IFLA. En su trayectoria profesional de 20 años se ha centrado como diseñador, asesor, consultor e interventor en temas urbanos, ambientales y de paisaje. Actualmente es docente e investigador miembro del Grupo de Territorio, Hábitat y Paisaje de la Universidad de La Salle en Bogotá. Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y aquí está tu micrófono disponible. Buenos días, Alexander. Buenos días a todos. Primero quería agradecer la oportunidad de participar en este importante evento. Es un honor estar acá con ustedes, con personas tan importantes. Un honor estar con Marta, con quien trabajé durante muchos años. Y bueno, voy a compartir pantalla. ¿Me confirman si la están viendo, por favor? ¿Están viendo la pantalla? Qué pena. Todavía no tenemos tu imagen. A ver, un segundito. Ahora sí. Ahora sí. Ahí. Perfecto. Bueno, gracias. Bueno, la charla la llamé la Carta Colombiana del Paisaje, el lenguaje del paisaje como articulador del territorio. Siempre he creído que las palabras tienen poder, su significado y lo que representan en el imaginario de las personas es muy fuerte. Por eso, cuando me dijeron que hablara de la Carta Colombiana del Paisaje, lo primero que hice fue pensar en las palabras que podían acercarme a ella. Y las palabras están inmersas dentro del territorio. Por eso la denominé de esta forma. Para empezar, voy a acercarme a los conceptos del territorio y voy a empezar de atrás hacia adelante. Desde el final voy a empezar a comprender qué es el territorio, luego entender qué es el paisaje y por qué es el que articula el territorio, para finalmente hablar de la pertinencia de las cartas de paisaje y en este caso de la Carta Colombiana de Paisaje. Bueno, como les decía, las palabras tienen poder. En este caso, pues voy a empezar con el territorio. A mí me gusta acercarme a lo que es el significado de las palabras. ¿Cuál es el imaginario que tienen las personas de una u otra palabra? En este caso, el territorio. Si yo les pregunto qué piensan o qué significa la palabra territorio, seguramente se les viene primero una imagen a la cabeza antes que la definición propiamente dicha. Entonces, ese ejercicio me gusta hacerlo, indagar cuál es el imaginario colectivo que pueden tener las personas. Y para ese ejercicio lo que hice fue mirar en San Google cuál es el imaginario que tiene de la palabra territorio. Y este es el imaginario. Seguramente muchos de ustedes cuando piensan en territorio piensan en algo muy similar a lo que estoy mostrando en este momento, que tiene que ver con dominio. Andrés lo decía al inicio, hay un ejercicio de poder y de dominio sobre el espacio, sobre la tierra, y ese es el territorio. Luego me gusta mirar qué dice el diccionario, qué dice la Real Academia de la Lengua Española acerca de las palabras. Y acá me encuentro con lo siguiente. Dice, porción de la superficie terrestre perteneciente a una nación, región, provincia. Entonces estamos hablando nuevamente de poder y estamos hablando de grupos humanos. En una de las acepciones del diccionario de la Real Academia dice que es un terreno o lugar concreto, como una cueva, un árbol o un hormiguero donde vive un determinado animal o un grupo de animales relacionados por vínculos de familia y que es defendido frente a la invasión de otros congéneres. Entonces, cuando hablamos de territorio, no necesariamente estamos hablando de personas o colectividades humanas, también estamos hablando de colectividades de animales o de plantas.
El siguiente ejercicio que me gusta hacer es mirar qué dicen otras disciplinas acerca de esas palabras y cuál es el origen de ellas. Territorio viene del latín territorium, que nuevamente evoca dominio sobre un espacio terrestre. Y ese dominio es jurídico, es político o es militar. Pero hay una connotación muy importante que también tiene que ver con algo simbólico y es el sentido de apropiación de un lugar que puede que jurídicamente o que en los papeles no sea mío, pero que yo lo siento como tal. Ese sentido es muy importante. Colombia, acá lo estoy mostrando, es un país de paisajes, un país de regiones, es un país y es el territorio de 50 millones de colombianos. Si me acerco a la geografía social dice que el territorio es un espacio social limitado y ocupado por una comunidad y esa comunidad ejerce la territorialidad, un término muy importante, ejerce el dominio sobre ese lugar geográfico. Y Ramón Folch, un biólogo, nos dice que es un fragmento de la superficie planetaria que ha sido configurado de una manera determinada y que es administrado por una colectividad humana concreta. Nuevamente, ejercicio de dominio sobre el territorio, lo que es mío. Las palabras tienen poder. Paisaje. Nuevamente le pregunto a San Google, ¿qué imaginario tiene acerca de paisaje? Y eso es lo que nos muestra. Seguramente muchos asocian estas mismas imágenes. Naturaleza, lugares llenos de vida, lugares muy agradables, un hábitat perfecto para especies de animales, de plantas y de nosotros mismos. La RAE, la Real Academia, nos dice que es parte de un territorio que puede ser observada desde un determinado lugar. Entonces, nuevamente estamos hablando de un espacio, o sea, sin territorio no hay paisaje. Estamos hablando de un lugar que es observado por una persona. Entonces ya estamos vinculando la percepción que tienen las personas. Esa relación es lo que configura el paisaje. Y la palabra paisaje hace referencia obviamente a la fisionomía de esa parte del territorio, pero como palabra y como raíz también tiene una vinculación con la tierra. En las lenguas germánicas está asociada con la tierra y en las lenguas latinas con el campo. Pues ya los anteriores conferencistas ya han hablado de las definiciones. Acá está la de la Convención Europea del Paisaje, que está hablando nuevamente de la percepción de una población sobre un lugar y de las relaciones que se dan con los factores naturales y humanos. Entonces es un proceso dinámico. El paisaje no es estático, no es solamente una imagen que se queda quieta, sino que va evolucionando con el desarrollo de las comunidades y de los seres que lo habitan. Y la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje, Marta lo acabó de decir, da un paso más adelante de esta definición de la convención, diciendo que es un espacio-tiempo. Entonces ya no estamos hablando nuevamente de ese lugar, sino de todo el tiempo que ha transcurrido en ese lugar. Hay una definición que es bellísima, que es de un biólogo, que es Ramón Folch, que ya lo había nombrado, que dice: el paisaje es el rostro del territorio. Y cuando uno se imagina la palabra rostro, lo primero que hace es imaginarse una cara y lo que representa estéticamente esa cara, si es bonita, si es fea. Pero un rostro es mucho más que eso. Un rostro no es solamente lo bonito, lo feo, lo estéticamente que puede tener esa cara. Representa alegría, representa tristeza, representa si está enfermo, si está sano, representa experiencia. Acá en estas imágenes tengo personas que son muy significativas para mí. Acá voy a poner el puntero. Él es Alfonso Leiva, uno de los precursores de la arquitectura del paisaje en Colombia. Su rostro a mí me representa sabiduría, elegancia, ética, conocimiento. Esta señora que está al lado es mi abuela, ya no está con nosotros, pero veo en ella también ternura, amor, alegría. Acá hay un futbolista, hoy estábamos hablando de fútbol con algunos de los panelistas. Él es un futbolista y tiene una cicatriz en la cara. Esa cicatriz también muestra algo que le sucedió en su vida. Acá están mis hijos, Matías y Juanita. Veo inocencia, alegría. Acá está Matías con cara de picardía. Veo a este señor y yo veo un campesino
con experiencia, pero con una visión de tranquilidad y de serenidad que me alegra. Ella tiene miedo, no sé quién es, pero tiene miedo. Y ese señor me impacta mucho. Es un soldado antes, durante y después de una guerra. Miren cómo cambia la cara, cómo cambia ese rostro. El rostro muestra mucho más allá de una cualidad estética, muestra todo lo que hay adentro y todo el recorrido que hay detrás de eso que estamos viendo. Por eso el paisaje es tan importante. El paisaje nos muestra si está herido, si está vulnerado, si ha sido violentado, si ha sido violado. Nos muestra si es sano, si está alegre, si ha sido bien tratado. Esa es la cuestión del paisaje. Ramón Folch también dice que es un algoritmo socioecológico, o sea, son muchos elementos que interactúan y dan un resultado, o sea, no puede ser algo estático. Como estamos hablando de palabras, pues las palabras están inmensas en el lenguaje, en el idioma. ¿Y qué es el lenguaje? Es un conjunto de elementos que se organizan con un orden lógico y se transforman en un recurso que hace posible la comunicación. Y acá les quiero leer una cosita, un fragmento de un libro que seguramente muchos lo han leído, que se llama 100 años de soledad. Les voy a leer este fragmento y curiosamente tiene dos elementos importantes. En el fragmento que les voy a leer va a hablar a explicarnos un poco la importancia de la palabra, pero por el momento que estamos viviendo también es muy simpático, bueno, simpático entre comillas. Es un suceso que sucedió en Macondo, en el libro, en la novela, que fue la peste del insomnio. Ahorita estamos también con una peste del COVID. Y Macondo, al igual que lo que estamos haciendo ahora, vivió una cuarentena. Y lo malo de esa enfermedad no era propiamente que las personas no pudieran dormir, sino que esa enfermedad llevaba a algo que era mucho más grave, que era el olvido. Las personas empezaban a olvidar las cosas sencillas hasta que iban a olvidar lo que eran y lo que eran como seres humanos. Entonces, en este contexto, les voy a leer este fragmento. Fue Aureliano quien concibió la fórmula que había de defenderlos durante varios meses de las evasiones de la memoria. La descubrió por casualidad. Insomne experto, por haber sido uno de los primeros, había aprendido a la perfección el arte de la platería. Un día estaba buscando un pequeño yunque que utilizaba para laminar los metales y no recordó su nombre. Su padre se lo dijo, Tas. Aureliano escribió el nombre en un papel que pegó con goma en la base del yunquecito, Tas. Así estuvo seguro de no olvidarlo en el futuro. No se le ocurrió que fuera aquella la primera manifestación del olvido porque el objeto tenía un nombre difícil de recordar. Pero pocos días después descubrió que tenía dificultades para recordar casi todas las palabras del laboratorio. Entonces las marcó con el nombre respectivo, de modo que le bastaba con leer la inscripción para identificarlas. Cuando su padre le comunicó su alarma por haber olvidado hasta los hechos más impresionantes de su niñez, Aureliano le explicó su método, y José Arcadio Buendía lo puso en práctica en toda la casa, y más tarde lo impuso a todo el pueblo. Con un hisopo entintado, marcó cada cosa con su nombre: mesa, silla, reloj, puerta, pared, cama, cacerola. Fue al corral y marcó los animales y las plantas: vaca, chivo, puerco, gallina, yuca, malanga, guineo. Poco a poco, estudiando las infinitas posibilidades del olvido, se dio cuenta que podía llegar un día en que se reconocieran las cosas por sus inscripciones, pero no se recordara su utilidad. Fue entonces más explícito. El letrero que colgó en la cerviz de la vaca era una muestra ejemplar de la forma en que los habitantes de Macondo estaban dispuestos a luchar contra el olvido. El letrero decía: esta es la vaca, hay que ordeñarla todas las mañanas para que produzca leche, y a la leche hay que hervirla para mezclarla con el café y hacer café con leche. Así continuaron viviendo una realidad escurridiza momentáneamente capturada por las palabras, pero que había de fugarse sin remedio cuando olvidaran los valores de la palabra escrita. Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, 1965. Entonces, bueno, como estoy hablando de paisaje, de lenguaje, ahora entendido el lenguaje y el idioma como algo que es dinámico, que se va transformando al igual que el paisaje,
con el desarrollo de las culturas. O sea, no es lo mismo el español que hablamos hoy con el español que hablaban en España hace 500 o 600 años. Ese se va transformando. Y en ese orden de ideas, en este dinamismo del idioma, François va evocando a Levi Strauss, decía que el idioma tiene tres componentes. Uno, el primero, la estructura, que es la base inmodificable que sustenta el idioma. O sea, sin esa base, el idioma no puede ser entendido. Es el orden en que organizamos las palabras para poder construir frases y oraciones. Sin esa estructura, las palabras carecerían de sentido. El segundo elemento son los arcaísmos. Son palabras o expresiones que fueron vigentes en algún momento, pero con el paso del desarrollo de la cultura, perdieron su significado y ya no representan lo que representaban, ya no son vigentes. Y por último están los neologismos, que son palabras o expresiones nuevas que han adquirido significancia en la comunidad. Nuevamente, el idioma también es dinámico y hay cosas nuevas, expresiones nuevas que necesitan ser tratadas. Hay neologismos malos y hay neologismos buenos. Por ejemplo, un neologismo malo puede ser la palabra gym, que la estamos usando para decir gimnasio, cuando en un idioma tan bonito como el nuestro está esa palabra. Bueno, todo esto, ¿por qué lo traigo? Porque el territorio, al igual que el idioma y su dinamismo, tiene estos componentes. Vemos la estructura, la base inmodificable que sustenta el territorio es la estructura ecológica. Sin esa estructura, el territorio no puede seguir funcionando como tal, sin las montañas, sin los ríos, sin los árboles, sin los bosques. No podemos seguir así. Arcaísmos, pues son aquellos elementos físicos y culturales que ya no existen, que no se pueden recuperar, pero que se deben evocar y se deben reconocer. Y por último, neologismos. Hay neologismos malos y neologismos buenos. En este caso estoy trayendo neologismos que pueden ser buenos, la visión del urbanismo ambiental, del urbanismo social, la recuperación y la preservación de la memoria y de la cultura, por ejemplo. Y es en este contexto, en ese reconocimiento de ese paisaje como articulador del territorio, por eso la charla la llamé así, en este escenario es que nace o surge la Carta Colombiana de Paisaje, de la cual Marta fue una de sus principales promotoras y exponentes, y es como la carta lo que hace es una declaración, como lo dijo ella, de principios frente al manejo del paisaje, el reconocimiento de ese paisaje. Y eso es supremamente importante porque es una apuesta y es una carta y es una guía de navegación hacia dónde debemos trabajar. La Carta Colombiana del Paisaje pues se gestionó desde la Sociedad Colombiana de Arquitectos Paisajistas, desde la SAP, y está conformada, o mejor dicho, nace desde ese reconocimiento de los paisajes. Les decía al principio que Colombia es un país megadiverso de paisajes. Tenemos paisajes de todo tipo, desde la costa, la montaña, la selva, la Orinoquía, los cultivos, los nevados, los páramos. Somos un país riquísimo en diversidad, pero de pronto esa misma riqueza hizo que la ignoráramos porque estaba ahí y la hemos vulnerado, la hemos maltratado. Y por eso es necesario hablar ahora de paisaje. Hemos vulnerado ese paisaje, hemos vulnerado ese territorio. El rostro de ese territorio se ha visto afectado por lo que nosotros estamos haciendo, por las intervenciones que hemos manejado. Y es un momento de cambiar. Y esta carta surge de esta necesidad de cambio y de tomar una acción frente a las intervenciones que estamos haciendo en el territorio, frente al reconocimiento del ser humano como un ser biológico. Nosotros somos seres sociales, somos seres culturales, pero antes de eso somos seres biológicos. Tal vez hemos olvidado esa condición biológica y ha pesado más la dinámica social y cultural, y nos olvidamos de eso. Cuando se habla de paisaje y de naturaleza, siempre estamos pensando en la naturaleza allá y el ser humano acá, pero nosotros somos naturaleza. Eso no lo podemos olvidar. Esa vulneración ha hecho que acabemos con los elementos en el territorio y estamos acabando con esa estructura que sustenta nuestro territorio.
esa estructura ecológica que es la que soporta y que hace que el territorio sea el que es. Traigo dos ejemplos a colación: los pantanos y humedales en Bogotá. A principios del siglo XX teníamos 50.000 hectáreas de humedales. A principios del siglo XXI contamos con 800. Acabamos con el 98% de las áreas de humedales, pantanos y lagos en Bogotá, por intervenciones como la que vemos abajo, donde se desconocen los valores de los elementos naturales y los procesos ecológicos que se dan en los territorios. Y este desconocimiento nos lleva a maleducar, entre comillas, a los ciudadanos, haciéndoles creer que el ladrillo y el adoquín son la única salida al desarrollo de las ciudades y la única respuesta a las ciudades. Pero no solo en las ciudades, también es afuera. La Ciénaga Grande, que en el año 56 tenía 512 kilómetros cuadrados de mangle, por una serie de actuaciones en el que tal vez la carretera Santa Marta-Barranquilla fue una de las principales causas de deterioro, acabó con el 66% de área de manglar. 66%. Hágame el favor. Por desconocimiento, porque primaron más bien intereses económicos o de velocidad de ejecución de unas obras. También la agricultura, la deforestación, las áreas ganaderas, etcétera, han seguido afectándolo. Desde el 95 hacia acá, en los últimos 25 años, ha habido un proceso de recuperación de ese mangle. Ya se alcanzó a llegar al 77% de esa área que existió en 1956. Estamos muy lejos todavía, pero se está avanzando en el proceso. Entonces, la Carta Colombiana del Paisaje se fundamenta pues, en estos 5 puntos. Un preámbulo que reconoce el paisaje, unos principios que rigen la Carta, unos objetivos que se desarrollan a través de unas estrategias, unos campos de acción en los que se dicen dónde se tiene incidencia y en las medidas para su implementación. Recuerda que paisaje no es solo el lugar, también es la gente. La Carta Colombiana del Paisaje reconoce al paisaje como un componente fundamental para el bienestar individual y social. También lo reconoce como un recurso colectivo importante para la calidad de vida de las poblaciones, como un componente fundamental del patrimonio natural y cultural y asimismo pues, de la identidad colombiana, de la identidad de las regiones en Colombia. Es de interés general en los campos cultural, ecológico, ambiental y social. Sus valores ecológicos, históricos y culturales están en riesgo por las intervenciones que estamos haciendo, en donde pesan otros aspectos. La diversidad de los paisajes colombianos constituye un recurso común, un recurso de interés para todos. Por ejemplo, los páramos, lo que estamos viendo de la minería en los páramos, eso no es interés de una persona, es un interés del país. Hay una creciente valoración del paisaje como referencia y control de las transformaciones y la población necesita disfrutar de un paisaje de calidad y también de la participación en el reconocimiento, la valoración, la protección y la gestión y ordenación de esos paisajes. Y finalmente la necesidad de un instrumento que esté consagrado a ese reconocimiento, a esa protección, gestión y ordenación de todos los paisajes en Colombia. Hay 7 principios que rigen esa carta. Esos principios son el norte hacia donde nos dirigimos con la carta. El disfrute del paisaje es un derecho de todos los seres humanos y como lo dijo Marta hace un rato, el derecho no es solamente el derecho, sino el deber que tenemos hacia él. El paisaje es un hecho de interés cultural, es fundamental en la calidad de vida de la sociedad, participa en el objetivo general de sostenibilidad, está íntimamente ligado a la mitigación del cambio climático y constituye una parte fundamental del patrimonio natural y cultural y, asimismo, a la identidad de las personas en el territorio. Es un recurso favorable a las actividades económicas, lo cual produce un valor agregado y se incrementa la producción y contribuye a la creación de empleos y nuevas tecnologías. El objetivo principal de la Carta es promover el reconocimiento, la valoración, la protección, el planeamiento y la gestión sostenible de los paisajes conducentes al reconocimiento de la diversidad y los valores de los paisajes en nuestro país. Esto se desarrolla a través de unas estrategias que tienen que ver con la protección
y la divulgación de todo esto. Finalmente, habla de unas medidas para la implementación, aplicación de buenas prácticas. Ya han hablado de catálogos y de muchas cosas que se han venido haciendo desde el ALIP, principalmente. La identificación, análisis y cualificación de los paisajes a partir de unos cambios de enfoque que tiene que ver con la extensión del concepto de paisaje, una comprensión de lo que realmente significa este término, el reconocimiento jurídico del paisaje, que Marta también lo acaba de decir, el derecho al paisaje, y los deberes que tenemos hacia él, y pasar de una actitud pasiva a una actitud activa. Puesta en valor del paisaje, la ética y la responsabilidad y el respeto y la formación, sensibilización y la educación. Todos estos elementos se han venido desarrollando a través de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Paisajistas, vinculada a muchos otros organismos, a entidades de educación superior, grupos de civiles también que giran en torno a los intereses del paisaje también. Finalmente, si no cambiamos la manera de intervenir los territorios, muy pronto vamos a olvidar, así como le pasó a los habitantes de Macondo, y va a ser necesario que le pongamos letreros a los elementos para poderlo recordar, y debemos cambiar eso antes de. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por tu intervención, muy amable. Vamos a ver ahorita al final, ojalá alcancemos a intercambiar algunas apreciaciones sobre todas las opiniones que nos han presentado. A continuación, continuará la conferencia Ciudades Inteligentes y su impacto en la sostenibilidad urbana a cargo del doctor Florian Koch, quien realizó sus estudios universitarios en planificación urbana y tiene un doctorado en sociología urbana. Actualmente es profesor de planta de la Hochschule für Technik en Berlín, Alemania, desde 2018. Fue docente de largo plazo del DAAD, la Agencia de Cooperación en la Universidad del Norte, en donde dirigió el Instituto de Estudios Europeos entre 2011 y 2014. Sus temas de investigación actuales se centran en Smart Cities, sostenibilidad urbana y economía urbana. Ha publicado varios artículos y libros sobre estos temas y trabaja en proyectos de investigación urbana en América Latina, África y Europa. Florian, bienvenido, muchas gracias, adelante. Hola, muy buenas noches aquí en Alemania, muy buenos días a ustedes en Colombia. Muchas gracias por la invitación. Sería, me gusta que hacen la Cátedra Europa también virtual para compartir las ideas. Muchas gracias a los profesores que han presentado sobre el paisaje urbano. También yo pienso que mi charla tiene otro enfoque, pero sin embargo yo veo muchas relaciones con las charlas anteriores. Yo voy a intentar de compartir mi pantalla. Un momento. Un momento. Ahí tienes share screen. Sí, vamos a ver. Bueno, mientras que vamos solucionando unos problemas técnicos y nos va funcionando, yo quiero aprovechar de una vez un poquito del tiempo, mientras que el profesor Florian nos acompaña. Ha sido bastante interesante lo que nos han presentado nuestros ponentes en relación con estas aproximaciones al concepto de paisaje urbano y territorio. Digamos que nos han presentado diferentes tópicos en relación con la evolución conceptual, con esas ideas metodológicas y
que van haciendo sobre las investigaciones que está desarrollando por su parte el profesor Gualberto en su avance de su tesis doctoral. Eso implica, digamos, que nos han ido abordando poco a poco diferentes temáticas y diferentes tópicos alrededor de lo que puede ser interesante. Yo voy a ir permitiéndome un poco, mientras que ingresa de nuevo el profesor Florian, vamos a hablar un poco sobre esas ideas tan importantes como comprender las relaciones urbanas y la sociedad que nos coloca el profesor Gualberto. Bueno, ahí de nuevo ingresa Florian. Hola, Florian. Hola. Yo no sé si tú puedes compartir mi presentación y así yo podría hablar porque... Claro que sí, dame un segundo y ya la cargo. Ok, perfecto. Yo pues ya puedo empezar. El tema que yo voy a hablar es sobre ciudades inteligentes y sobre la digitalización, que es una tendencia que tenemos en varios aspectos de nuestras vidas, ¿no? Hablamos de la educación, que por ahora la digitalización juega un papel bastante importante, también en las áreas de salud, también en las áreas de diversión, pero también si pensamos al modo como nuestras ciudades funcionan, la digitalización es un aspecto muy importante. Quiero preguntar, perdón, no Sí. estoy viendo compartida mi pantalla, no sé si ya se logró. Perfecto, sí. Ok, se puede ver. Sin embargo, pues es solamente una parte. Ok. Pues yo pienso así se puede ver. Puedes continuar con el diapositiva número 2. Muchas gracias. Pues la digitalización en casi todas las áreas de la vida tendrá lugar. Y también eso tiene que ver que la comunicación cambió. El modo como nosotros comunicamos es a través de instrumentos digitales. Y eso significa que el modo de comunicación cambia. No solo estamos, pues, los destinos de la información, sino es también posible de difundir información por parte de todos. Bastante fácil. A través de Twitter, a través de Facebook, a través de todas esas nuevas formas de comunicación, es posible que yo mismo pueda comunicarme con el mundo bastante fácil. Gracias. El próximo diapositiva. Si pensamos a cómo la digitalización, las nuevas tecnologías influyen las ciudades, se puede ver diferentes tendencias, ¿no? Todavía no hay no es muy claro cómo aspectos digitales influyen el modo como vivimos. Se puede ver que hay una forma que tenemos nuevas formas de economía, ¿no? Tenemos Airbnb, que cambia el modo como los hoteles funcionan. También tenemos Amazon, que cambia el comercio tradicional. Y todo eso tiene un impacto también a las ciudades. ¿Cómo funcionan las ciudades? ¿Qué impacto va a tener la digitalización en el uso de suelo, por ejemplo? Pensamos otras técnicas, nuevas técnicas como las impresoras 3D. Podrían tener también un impacto dónde y cómo se puede producir bienes, tal vez en la ciudad, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con la idea de tener ciudades inteligentes. Próximo diapositiva. Ciudades inteligentes, en inglés los smart cities. No existe una definición general de smart city, sino más bien diferentes enfoques y expectativas. El concepto de pensar cómo las nuevas tecnologías de información y de comunicación
influyen a las ciudades, es un aspecto de investigación desde los años 90. ¿Cómo se debe planificar una ciudad para hacer que las TIC sean utilizables? Entonces, hay diferentes definiciones. ¿Qué es una Smart City? ¿Qué es una ciudad inteligente? Una definición que a mí me gusta es de un colega de Alemania, Jens Libbe, que dice que la Smart City es una ciudad en la que se pueden lograr soluciones inteligentes para muy diferentes áreas del desarrollo urbano, infraestructura, edificios, movilidad, servicios o seguridad, mediante el uso de tecnologías innovadoras. Entonces, se puede ver que la ciudad inteligente puede tener lugar en diferentes aspectos. La gran pregunta ahora es, si hablamos sobre la necesidad del desarrollo sostenible, que ahora es muy claro que tenemos que cambiar el modo como vivimos, cómo se puede cambiar, cómo se debe cambiar el modo como las ciudades funcionan. Entonces, las Smart City, a veces se dice, pues eso sería una solución. A través de Smart City, a través de ciudades inteligentes, se puede lograr un desarrollo más sostenible. El otro aspecto es que tal vez las ciudades inteligentes van a tener un impacto mal al aspecto ambiental. Ahora sí, gracias, la próxima diapositiva. Entonces, tenemos una doble tarea principal, pensando a la digitalización, pensando a las ciudades inteligentes. Tenemos primero analizar qué oportunidades de la digitalización hay para el desarrollo sostenible. Cómo se puede, por ejemplo, a través de nuevas apps, crear un desarrollo urbano más sostenible. Entonces, resolviendo problemas viejos a través de nuevos enfoques digitales. Pero al mismo tiempo, y insisto en eso, que es muy importante pensar a eso, identificar los posibles efectos negativos de la digitalización en la sostenibilidad, que nuevos problemas pueden aparecer porque tenemos a través de la digitalización. Entonces, los problemas nuevos, ¿qué impacto negativo puede tener la digitalización a la sostenibilidad urbana? Y eso marco, pues, y esa perspectiva yo quiero aplicar eso en un proyecto o analizar eso en un proyecto de Smart City que es en Nueva York y que es un poco emblemático para el concepto de la Smart City. Y voy a pensar cuáles problemas se pueden resolver a través de eso y cuáles nuevos problemas pueden aparecer a través de las ciudades inteligentes. La próxima diapositiva. Y el proyecto es el Link NYC, que es un proyecto que quiere ofrecer Wi-Fi, entonces pues las redes para utilizar el Internet gratis y muy rápido en todo Nueva York. El proyecto, próxima diapositiva, tiene que ver que se da cuenta que las cabinas telefónicas que antes se utilizaba no se necesita más porque todo el mundo tiene un celular. Entonces, en 2016, una empresa llegó a Nueva York y propuso de reemplazar esas cabinas telefónicas que nadie más utilizó para kioscos digitales. Esos kioscos digitales, abajo se pueden ver una imagen, cómo se ve eso. Quiere ofrecer Wi-Fi gratuito, más grande y más rápido del mundo. Entonces, podrías llegar cerca de ese kiosco digitales y puedes entrar al Internet con una conexión súper rápido. La empresa
ha dicho que la construcción y la operación será completamente gratis para la ciudad de Nueva York. Entonces, no había necesario inversiones públicas, sino una empresa ha construido todos esos kioscos digitales. La idea es que uno puede entrar con su dispositivo personal y conectarse al Wi-Fi. También uno puede en esos kioscos digitales, uno tiene una pantalla gigante y puede ver informaciones sobre sobre el lugar donde está. Entonces, si tú eres un turista, puedes ir allá y mirar, pues, qué se puede ver aquí, donde estoy, qué conexiones hay. También puedes realizar llamadas telefónicas gratuitas a cualquier lugar de los Estados Unidos. Puedes también conectar tus audífonos para hablar en más tranquilidad, para hacer las llamadas con más privacidad. También hay un botón rojo en casos de emergencias, puedes pedir ayuda. También puedes cargar tu celular porque hay una entrada USB, entonces si no tienes más batería puedes ir a esos kioscos digitales y también puedes ver anuncios del servicio público y publicidad más relevante en las pantallas. Pues entonces hay publicidad, también hay sensores en esos kioscos digitales que pueden medir pues la temperatura. Eso todavía no funciona, pero sin embargo hay el potencial que esos kioscos digitales también pueden medir la temperatura. Próxima diapositiva. El Link NYC está ahora, hay casi 1.800 estaciones en Nueva York. Entonces, la idea es reemplazar las cabinas telefónicas y tener solamente esas cabinas, esos kioscos digitales. El financiamiento es a través de Sidewalk Lab, que es parte del Alphabet, parte del Google, ¿no? De la empresa Google. La idea de Sidewalk Labs fue de entrar en el mercado de Smart Cities y instalar esos kioscos digitales que a un lado ofrece una gran ayuda para la gente, porque pues, el Internet es gratis. Sin embargo, es necesario, cuando tú utilizas esos servicios del kiosco digitales, que entras con tu dirección de correo. Entonces, la idea de Sidewalk Labs fue de tener datos sobre los usuarios y utilizar eso para publicidad y también para desarrollar nuevos servicios. Entonces, y aquí empieza la cosa interesante si consideraciones de la política urbana. Es mejor tener ese Wi-Fi sin costos de inversión, porque todo está pagado por Google. En cambio, intercambiar datos personales de los ciudadanos. Pues Nueva York ha decidido que es mejor de tener el mejor Wi-Fi del mundo sin costos y dejar el aspecto de los datos un poco en parte. Y aquí ya estoy terminando. La próxima diapositiva es la pregunta central que tenemos cuando hablamos sobre ciudades inteligentes y sostenibles. ¿Qué se debe considerar? Y el pequeño ejemplo que yo mostró en Nueva York ha mostrado que hay diferentes aspectos que se tienen que considerar cuando hablamos sobre ciudades inteligentes. Y la sostenibilidad es, digamos, la normativa que se debe cumplir. Y la sostenibilidad, obviamente, ecológica, económica y social. Un poco mis reflexiones sobre el proyecto Link NYC es que obviamente eso consume energía, ¿no? Esas tecnologías de ciudades inteligentes
consumen energía. Entonces hay que pensar, pues, cuánta energía es el consumo, de dónde viene esa energía. También para construir esos kioscos hay que utilizar materias primas que, pues, un montón de materias primas que no son tan fácil a conseguir. Entonces, también hay que pensar qué significa eso para la sostenibilidad. También pensando al acceso social a tecnologías de ciudades inteligentes. Obviamente, así es posible para gente que no tienen acceso al Internet, entrar al Internet. Entonces, eso tal vez es una cosa positiva. Sin embargo, tal vez hay gente que no quieren ofrecer sus datos para utilizar eso. Entonces, es posible no utilizar eso Link NYC o tienes que estar con Google para utilizar eso. ¿Qué pasa con los datos de los usuarios de Link NYC? También eso tiene que ver con la sostenibilidad económica. ¿Qué pasa con esos datos? ¿Quién vende eso? ¿Qué pasa con eso? Entonces, si pensamos a ciudades inteligentes, tenemos que pensar a esa doble tarea principal. ¿Qué problemas se pueden resolver con Link NYC y qué nuevos problemas aparecen? En la discusión sobre los Smart Cities, a veces se enfoca mucho sobre los problemas que se pueden resolver a través de las nuevas tecnologías, pero es también tan importante de pensar que nuevos problemas pueden aparecer, porque solamente así es posible que eso también, si eso de verdad tiene un impacto positivo a la sostenibilidad urbana. Eso fue mi pequeña intervención. Muchas gracias y tal vez tenemos tiempo para preguntas también a los otros profesores y me disculpo que el compartido de la pantalla no ha funcionado bien, pero gracias a Alexander pienso que ustedes podrían ver mi presentación. Bueno, muchísimas gracias. Sí, tenemos unos minuticos como para conversar un poco y poder hablar con los conferencistas e invitados. Muchas gracias, eso así, nos estamos viendo. Habría una preguntita corta que quisiera hacerles a cada uno de ustedes para que, o más bien una pregunta general y el que desee conversar alrededor de esa reflexión corta que voy a hacer. Y es que digamos que la construcción del paisaje fue algo constante en la que todos pudieron hablar. Y uno de los paisajes o el paisaje extremo sobre el que estamos ya identificándonos, pues ya es la última imagen que nos presenta el profesor Florian. Es decir, pasamos de una gran diversidad de imágenes urbanas que nos consolidan un paisaje y un territorio. Pero la pregunta, que puede ser un poco compleja, pero puedes comenzar algún debate, es ¿cómo es posible que nosotros podamos consolidar un paisaje en nuestros territorios, hablando de las ciudades latinoamericanas, que son muy distantes de las ciudades europeas, y por eso es el origen del simposio, en términos de la complejidad de las dinámicas urbanas? Todos estaban hablando que existía identidad, que existía una serie de elementos importantes que se entrelazaban, pero ¿cuál creen ustedes que puede ser una alternativa para poder reconocer esa diversidad en nuestros paisajes urbanos? ¿Cuáles pueden ser las alternativas? ¿Cómo podríamos nosotros encontrar una salida a esas diferencias sociales que tanto nos agobian? No sé, quien quiera adelantar de pronto la respuesta o su idea, pues adelante, por favor. Bien, Carlos, que está sonriendo, adelante. Bueno, pues yo creo que lo importante en el manejo del paisaje en las ciudades, o el paso fundamental, es reconocer los beneficios que
que los elementos naturales y las interacciones ecológicas dentro de las ciudades generan tanto a nivel urbano, a nivel de ciudad, como a nivel social. O sea, el paisaje genera unos beneficios ecosistémicos que se pueden medir físicamente a nivel urbano y también a nivel psicológico, emocional y en el desarrollo de las capacidades de las personas que habitan las ciudades. Entonces, para hacer ese reconocimiento, o sea, yo creo que en general las personas reconocen esos beneficios, pero el problema es que están primando siempre unos intereses que normalmente tienen que ver con intereses políticos o económicos que generan impactos muy negativos en las ciudades. La otra cosa es la visión cortoplacista a la que estamos acostumbrados a tener en las administraciones acá en Colombia. O sea, las administraciones velan normalmente por unos periodos muy cortos de trabajo y no hay una visión realmente a largo plazo que permita generar respuestas adecuadas a los territorios. Eso creo que es una de las grandes diferencias que podemos tener con otros países en Europa, por ejemplo en Alemania, la visión regional, la visión de los elementos y del trabajo en comunidad a largo plazo es impresionante. Proyectos que duran 30, 40, 50 años, ejecutándose, todas las personas siguen trabajando para beneficiar a la región, no solo bajo un nombre político. Entonces, ¿Y el profe Florian está de acuerdo con que sí ven la vida a largo plazo allá en Alemania? Sí, pues a veces hay esas ideas. Sin embargo, yo pienso pensando al paisaje, muy frecuentemente es la competencia entre diferentes objetivos y a veces uno dice, pues ahora tenemos tantos problemas económicos, entonces, pues sí, el paisaje es importante, pero para nosotros ahora mismo hacemos ese, pues no sé, ese uso del suelo. Entonces, yo pienso es muy importante de decir que el paisaje no es algo que se puede, digamos, no es en el juego, eso es el base de la vida. Si no tenemos verde en las ciudades, no se puede más vivir allá. Entonces, yo pienso eso es una cosa que obviamente en Europa, pero tal vez también en América Latina, esas competencias entre diferentes objetivos y a veces el paisaje pierde porque no se ve el efecto económico inmediatamente y no se da cuenta que eso es la base para toda la vida, ¿no? Claro, sí, adelante, Marta, sí. Palabritas. Estoy en un piso 13, mirando en el costado izquierdo una geografía extraordinaria de montañas, donde bajan las quebradas, todas con corredores verdes, al costado derecho el río como el articulador. Y Medellín le apostó a defender su paisaje. Medellín, durante las últimas 5 alcaldías, con un proyecto de vida de urbanismo social, un urbanismo social fundamentado en el manejo del paisaje. El paisaje no solamente entendido como verde, sino el paisaje entendido como esa cara de una región. Y también la comunidad y la gente. Entonces yo sí creo que hay ejemplos en América Latina, hay buenas prácticas y es entender ese territorio, esa ecología, esa comunidad, la que daría una respuesta a las crisis. Por ejemplo, en Barranquilla todo el tema de los arroyos, que en buena hora, creo, no sé si los están manejando sosteniblemente o si simplemente los están metiendo en concreto, o Bogotá, con todo el tema de la recuperación de
la ronda a todo lo largo de 22 kilómetros del río Bogotá. O sea, son miradas desde la ordenación del paisaje, lo que hace que estos territorios tengan significado y tengan una identidad. Fantástico, muchísimas gracias, Marta. Igual 30 segunditos, porfa, que ya nos lleva el tiempo. Sí, yo pondría en relieve, en el caso, por ejemplo, del modelo Barcelona, el diseño cuidado de la sección, a diferencia que en Latinoamérica todavía diseñamos el paisaje y planificamos nuestras ciudades desde la planta, ¿no? Desde esa mirada ortogonal al territorio, cuando la organización del paisaje urbano pues tiene una incidencia brutal en la vista de perfil de la ciudad. Muchísimas gracias, profesores. Muchísimas gracias por sus intervenciones y entonces ya vamos dando camino al cierre. Vanessa, adelante. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias, Alexandra. Bueno, muchas gracias a todos los invitados por esta jornada, espectacular presentación. También queremos agradecer a los asistentes por acompañarnos en esta sesión de Cátedra Europa. Los invitamos a todos a apoyar la campaña de más becas ingresando a la tienda Uninorte para así apoyar la formación de jóvenes talentosos en nuestra institución. Y también los invitamos a que sigan conectados en esta Cátedra Europa virtual. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias, hasta luego.